Buenos días chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy de matemáticas vamos a trabajar las fracciones. ¿Recuerdan que ya en tercero vimos algo sobre fracciones? Vamos a recordar qué son. ¿Qué son las fracciones? Recuerden que son expresiones numéricas que relacionan las partes iguales en las que se divide un todo. Es decir, cuando nosotros tenemos una unidad, puede ser una manzana, y la queremos dividir en partes iguales. Eso significa que ese todo, esa manzana, la estamos dividiendo en fracciones. Recuerden que la característica más importante de una fracción es que todas las partes en las que sean dividida ese todo deben ser iguales. No puede haber una parte más grande ni una parte más pequeña. Entonces recuerden que las fracciones son divisiones de una unidad en partes iguales. Las fracciones tienen dos términos, que son el numerador y el denominador. El numerador va siempre en la parte de arriba y nos indica cuántas partes debo tomar de la unidad. Y el denominador va en la parte de abajo y indica en cuántas partes se divide la unidad. Acá en este caso, en nuestra diapositiva, encontramos 10/15. Eso significa que la unidad se dividió en 15 partes iguales y de esas 15 partes iguales solo tomamos 10. Recuerden esto, es muy importante. El denominador siempre nos va a decir en cuántas partes iguales debo dividir la unidad. Y el numerador indica cuántas partes debo tomar de esa división. Bueno, acá hablamos nuevamente de las fracciones, sus términos y representación. Los términos de una fracción, como les dije anteriormente, son el numerador y el denominador. Para representar las fracciones debemos elegir una unidad. Quiere decir un solo dibujito, puede ser un cuadro, un círculo, una manzana, una pizza, un triángulo, un grupo de personas. Pero debemos dividir esa unidad siempre en partes iguales, como lo indica el denominador. Eso ya les había dejado claro en la parte anterior, que el denominador siempre nos indica el número de partes iguales en las que se debe dividir la unidad, y el numerador las partes que vamos a tomar. Acá tenemos un ejemplo. Un grupo de 17 excursionistas llegó a un refugio ubicado en la base de una de las montañas que explorarán durante el fin de semana. El refugio cuenta con 20 habitaciones. ¿Qué parte del refugio ocuparon? Entonces, eso significa que 20 habitaciones es las partes iguales en las que está dividido este refugio. Entonces, ustedes van a encontrar aquí abajo, ustedes ven el cuadrito. Ese cuadrito, si no le miramos las líneas que están adentro, ese cuadrito es el refugio. Pero como dice que tiene 20 habitaciones, debemos dividirlo en 20 partes iguales. Entonces, por eso ustedes van a encontrar 4, 8, 12, 16 y 20 cuadritos iguales dentro del refugio. Solo llegaron 17 excursionistas. Entonces, ese 17 es la cantidad de personas que llegaron, entonces las vamos a sombrear de gris. Si se dan cuenta, solo coloreamos 17 cuadritos. Significa que 3 quedaron libres. Esa es la forma de representar mi fracción a través de un dibujo, y eso nos ayuda a identificar cuál es el numerador y cuál es el denominador. Acá enfrente ustedes se encuentran 17/20. 20 es el número de habitaciones que había en el refugio y 17 el número de personas que llegaron a ocuparlas. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de esas diferencias entre numerador y denominador. Ya cuando vayamos a trabajar en nuestra cartilla de matemáticas, iniciaremos con la página 64. Acá tenemos unos ejemplos y pues también nos hacen un repaso de lo que es una fracción. Dice que una fracción es un número que se puede expresar de la forma A sobre B, es decir, que donde B es diferente de 0. En pocas palabras, una fracción es una división, lo que les había explicado antes. A es el número que tenemos arriba que se va a dividir y B es el número por las partes que se va a dividir. Acá encontramos nuevamente que las partes de una fracción son numerador y denominador. Y ya vamos aquí a los ejemplos. En el primer punto nos van a presentar 5 ejemplos. Yo acá les colaboro con 2. Miren, acá en el ejercicio A
encontramos que la unidad está dividida en 4 partes iguales. Es por eso que el denominador es 4. Pero de esas partes solo vamos a sombrear una, entonces el numerador quedaría convertido en 1. Esa fracción se lee 1/4. Vamos con el ejercicio B. Encontramos un grupo de 5 niños, pero de esos 5 niños hay 3 sombreados. Eso significa que el denominador será 5 y solo se sombrearon 3 niños, entonces ese va a ser el numerador y esa fracción se lee 3/5. Luego ustedes van a hacer lo mismo con el ejercicio C, pero ojo, ahí hay una trampita, porque si se dan cuenta, esa fracción no está en partes iguales. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es tratar de dividirla en partes iguales. Ahí le faltaría una lineecita para que ustedes sepan y saquen partes iguales. Ahí les toca a ustedes ser pilosos y mirar qué pasa. En el grupo D, la unidad está dividida en 2 partes y solo tomamos una. Y en el ejemplo E, la unidad está dividida en 8 partes y de esas 8 partes tomamos 6. Entonces ustedes tienen que escribir los fraccionarios. Este punto, si ustedes lo recuerdan, los niños que estuvieron el año pasado, ahí se debe marcar correctamente las partes que, mire, indica cuáles son las figuras que han sido correctamente divididas en partes iguales. Entonces ustedes tienen que mirar, ¿será que en el ejercicio 1 todas las partes tienen el mismo tamaño o hay unas grandes y unas más pequeñas? Si hay unas más grandes y unas más pequeñas, no es una fracción porque no está dividido en partes iguales. Y así tienen que hacerlo con todos los ejercicios que vean ahí. Solo van a marcar las que están divididas en partes iguales. No pueden marcar las que tengan partes más grandes o más pequeñas. Bueno, ahí también tenemos que la pregunta, ¿qué elementos necesitamos para representar una fracción? Pues yo ahí les ayudé con la respuesta. El numerador y el denominador. Eso es fácil, porque si no tenemos numerador y no tenemos denominador, ¿cómo vamos a saber nosotros en cuántas partes debo dividir mi unidad? ¿Cómo voy a saber cuántas partes voy a tomar de mi unidad? Entonces, básico para representar una fracción es saber cuál es el numerador y cuál es el denominador. Listo, mis chicos, continuamos con la siguiente diapositiva. En la página 65 nos presentan 4 casos. Debemos representar las fracciones con dibujos. Entonces, la primera parte dice 1/2. Ustedes deben hacer un dibujo. Ustedes miran a ver cómo representan. Yo acá les colaboré con la segunda y la tercera, por decir algo, 2/5. Entonces aquí hay un grupo de 5 niños, solo voy a tomar 2 de los 5 niños y ahí está representada mi fracción. En la tercera, 1/4. Entonces acá escogimos una pizza. Esa pizza la tengo que dividir en 4 partes, pero de esas 4 partes solo voy a tomar una. Ahí, entonces ya quedó representado 1/4. Y la de 4/7, pues ustedes también la van a representar. Bueno, acá ya tenemos la ejercitación y tenemos un problema. Martín tiene un jardín. Quiere utilizar de su jardín para cultivar zanahorias, tomates y lechugas. Entonces nosotros tenemos que buscar qué fracción del jardín corresponde a las lechugas. Entonces, si nos damos cuenta, miren, el jardín está dividido en 24 partes iguales. Ahí se los puse yo en letrica negrita para que se acuerden que esas 24 son el denominador, ¿cierto? Entonces tengo que mirar y voy marcando. Ahí también les puse el ejemplo. Voy a ir marcando las lechugas con naranjita, con azul, con el color que ustedes quieran. Entonces yo marqué 4, pero ahí faltan unas lechugas por marcar. Cuando hayan terminado de marcar las lechugas, cuentan cuántas lechugas hay. Y ese número será el que indique el numerador. Y el 24 el que indique el denominador. Recuerden, solo vamos a tener en cuenta las lechugas. En el punto 2, pues ustedes se van a inventar un problema parecido al anterior, donde también tenga de denominador el 24.
Eso es fácil, ustedes se pueden inventar cualquier cosa, de pronto una fiesta, una torta, una gaseosa, bueno, algo que se tenga que dividir en 24 partes iguales y tienen ustedes que buscar el numerador de su problema. En el punto 3 dice colorea la parte indicada. Acá pues me dicen que un medio de este rectángulo. ¿Qué hice? Partí el rectángulo en dos partes iguales porque el denominador me dice que lo parta en dos. Y solo coloreé una de las partes porque el numerador dice que solo tome una. Van a hacer lo mismo con el rectángulo del lado B, pero ese lo van a trabajar en 2/4. Entonces tengan en cuenta qué nos dice el denominador y qué nos dice el numerador. En el cuarto punto van a inventar un problema utilizando números nuevos. Ahí dice que le pida al compañero o a la compañera que lo resuelva, pero no hay necesidad. Ustedes mismos lo pueden hacer. Un problema sencillito puede ser así, como el 3, solo de representación de un fraccionario. Bueno, vamos con los ejercicios de la página 67. Estos están súper fáciles y es unir cada fracción con la expresión correspondiente. Entonces, 1/3. Si me dicen tercio es que va dividido en 3. Entonces busco la palabra 1/3. Después voy a buscar este número, 2/6, 2/5, 3/4, 1/2. Recuerden que el número de arriba se lee común y corriente, 1, 2, 3, 4. El que varía es el denominador, porque estamos dividiendo. Entonces podemos decir medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos, dependiendo de lo que nos diga el denominador. Acá en el punto 6 completa la siguiente tabla. Entonces el primer ejemplo está completo, me dice, la fracción es 2/3. Se lee 2/3. Si miramos la representación acá en el rectángulo, vemos que la unidad está dividida en 3 partes y solo se toman 2. Igual que en la representación del círculo, la unidad está dividida en 3 partes y solo se colorean 2. Acá en el siguiente puntico yo les ayudé. Acá lo que tenían que mirar ustedes era la representación que estaba sombreada. La del rectángulo no está coloreada, pero la del círculo sí. Y si vemos, está dividido en 5 partes y solo se toma 1. Eso significa que esto vale 1/5. Lo escribo acá en letras y acá en el rectángulo tengo que representar ese 1/5. Así debo hacer con el tercer punto. En el cuarto punto pues también les ayudé. Mire cuál era la que estaba sombreada y vemos que la unidad del rectángulo está dividida en 6 partes y solo se toman 3 partes. Entonces serían 3/6. Escribo en palabras y acá el círculo lo divido en 3/6. Y el último ejercicio, tengan en cuenta que dice 2/2. Lo tienen que escribir en número y representarlo tanto en el rectángulo como en el círculo. Acá vienen unos problemitas que son muy fáciles de resolver. A veces nos preguntan sobre una fracción. Entonces acá tenemos un ejemplo. ¿Cuánto es 3/4 de 36? En su cartilla van a encontrar estas 36 circulitos, pero no con estas líneas que yo les hice. Si ustedes dividen, la unidad deben dividirla en 4 partes iguales. Entonces miren, yo ahí partí y quedaron 4 columnitas de círculos. Pero nos están preguntando 3/4 de 36. Para poder saber cuántos son 3/4 de 36, ¿qué hago? Cojo el 36, que es la unidad completa, lo divido por el denominador que es 4, entonces 36 dividido 4 me da 9, y a ese 9 que me dio después lo multiplico por el numerador, 9 por 3 igual 27. Entonces vuelvo y les explico. Cuando nos preguntan cuánto es un fraccionario de una unidad, en este caso 3/4 de 36, ¿qué hago? Cojo la unidad completa que es 36, la divido por el denominador, aquí me dio 9, y ese resultado lo multiplico por el numerador. Entonces 9 por 3, 27. Si ustedes cuentan 3 de estas columnitas, se van a dar cuenta que sí, 3/4 serían 27. En la primera columna hay 9, en la segunda hay 9, serían 18, y en la tercera hay 9, 27. Acuérdense que solo son 3/4, por eso no contamos la última. En el ejercicio B tienen que hacer algo similar.
ahí les preguntan cuántos son 3/7 de 21. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a coger a 21 y lo dividen en 7. El resultado de esa división lo multiplican por 3. Y ahí van a saber ustedes cuántas bolitas deben colorear. Vuelvo y les digo. A 21 lo dividen por el denominador, que es 7, y lo multiplican por el numerador. Ese resultado nos indica cuántos circulitos debo colorear del punto B. Recuerden que en el punto A también debo colorear 27 circulitos. Bueno, y ya para finalizar, acá nos hablan del jardín del sabio. El sabio plantó diferentes semillas en su jardín. Después de varias semanas obtuvo 36 plantas. La mitad de estas plantas son zanahorias, 1/3 son margaritas y el resto son tomates. Nos preguntan cuántas plantas de tomate tiene en su jardín, porque de ahí no nos han dicho nada. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dibujar el jardín con las 36 plantas. Acá en su cartilla encuentran ustedes el jardín dividido en 36 partes iguales. Entonces, vamos a hacer el mismo planteamiento que hicimos en el ejercicio anterior. Nos dicen que la mitad son zanahorias. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos 1/2 de 36. ¿Por qué de 36? Porque son 36 plantas en total. 1/2 de 36. ¿Cómo sabemos cuánto es 1/2 de 36? Porque vamos a coger a 36 y lo dividimos por el denominador, que es 2. Esto nos da 18. Y ese 18 lo multiplico por el numerador, que es 1. Entonces hay 18 zanahorias. Después vamos a hacerlo también con el dato que conocemos, que es el de las margaritas. Dice que 1/3 son margaritas. Entonces escribo 1/3 de 36. Cojo el 36, lo divido por el denominador, que es 3. Esto me da 12. Y ese 12 lo multiplico por el numerador, que es 1. Y ahí obtengo 12. O sea que tengo 18 zanahorias y 12 margaritas. ¿Qué debo hacer? Entonces voy a tomar ese número 18. Acá lo encontramos en el cuadrito de la derecha. Tomo ese número 18. ¿Y qué hago? A ver, ¿qué hago? ¿Qué haré? Muy bien, ese 18, que son 18 zanahorias, las sumo con las 12 margaritas. Me da 30, es decir que ya tengo 30 plantas. ¿Y en total cuántas plantas plantó el sabio? 36. Eso significa que a 36 le debo restar las 30 que ya sé que son zanahorias y margaritas, y ahí me da el total de plantas de tomate, que son 6. Entonces, aquí les colaboré solucionando este problema. Ustedes lo que van a hacer es colorear. Me van a colorear la cantidad de zanahorias, la cantidad de margaritas y la cantidad de tomates. Recuerden que cada uno de un color diferente. Las zanahorias las pueden pintar naranjas, las margaritas pueden ser amarillas y los tomates rojos, de acuerdo a la cantidad que les dio. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Cualquier inquietud, con mucho gusto les colaboro. Un besito, se cuidan.